invitación. Me gustó el especial. Ojalá y un día el Señor nos permita con la niña cantar en alguna iglesia. El texto que leyó nuestro hermano en Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras que Jesús dejó registradas aquí en su santa palabra son para todos nosotros. Son palabras que yo le pongo mucha atención y como quien dice hay que parar el oído porque Jesús, cuando Él enfatiza algo así, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy importante, más que todo para nosotros los cristianos, ¿verdad? Como por ejemplo también dice en otra parte de las escrituras que sin santidad nadie verá al Señor. En Mateo él dijo que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estas frases, estos textos para mí son de mucha importancia y me he dado la tarea investigar, entenderlos y por qué no vivirlos, ¿verdad? Pero es curioso que aquí este texto, ¿a quién fue que se lo dijo el Señor Jesús? Se lo dice y da el nombre en la Biblia a un hombre llamado Nicodemo. Y Nicodemo ya sabemos quién, porque la Biblia dice quién era, ¿no? Era un líder religioso, era un maestro de la ley, era un fariseo. Y bueno, esta palabra es para nosotros hoy porque puede ser para mí, ¿verdad? Puede ser para cualquier líder de iglesia, puede ser para un pastor, puede ser para un primer anciano. Por eso es que me llama la atención a mí, ¿no? ¿Quién era este hombre? Y bueno, es la manera como Jesús evangeliza a un fariseo. Ya antes él había, adelante vemos que también evangeliza a una mujer llamada la mujer samaritana, no da el nombre, pero vemos que Jesús no tenía solo un método. La manera como evangeliza a este fariseo es totalmente diferente a la como evangelizó a esta mujer samaritana, pero vemos que un contraste muy diferente, ¿no? Una mujer que de la vida alegre, ¿no? Otros le llaman una prostituta, pero vemos que el otro era un hombre distinguido, rico, y vemos que para Jesús les vio la misma necesidad de ser salvos. Y vemos que la salvación es una persona, ¿no? Y cómo estas personas se encuentran con Jesús. Uno va de noche y la mujer es Jesús quien la busca. Es muy interesante. Por eso es que vemos pero voy a explicar o que la Biblia o que el mismo Jesús nos explique quién era un fariseo. Y en el capítulo 23 del libro de Mateo, Jesús nos da una definición quién es un fariseo, porque un fariseo puede ser hoy, porque eran muy religiosos. Y Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y es interesante que un fariseo prácticamente era alguien que decía las palabras correctamente porque interpretaba bien la ley, pero había un problema, que ellos no lo practicaban, porque Jesús dijo que hicieran todo lo que ellos decían, pero que no hicieran lo que, como ellos vivían, como ellos hacían. Dice, en la cátedra de Moisés, dice, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo.
y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así es de que esta palabra puede ser para mí, pero es una palabra de salvación, porque yo puedo ser una persona que predico y no practico. O yo puedo ser un líder de iglesia que enseñe a los alumnos o a lo que me toque hacer, pero que yo no viva. Entonces esta palabra es para mí. Por eso es lo curioso que Jesús se la dice a un maestro de la ley, a un líder religioso, a un pastor. Y vemos que yo puedo estar en la iglesia y no haber nacido de nuevo, o sea, estar perdido, no haber sido convertido. Por eso es que este mensaje, yo no puedo mentir, fue el Señor que me lo dio, y Él sabe que aquí ahorita está escuchando a alguien que necesita esta palabra, como para sido de bendición para mí esta semana. Y es interesante porque dice aquí que respondiendo Jesús, Nicodemo no le había hecho una pregunta así. Pero ¿por qué Jesús le dice eso a Nicodemo? Porque Jesús descubriña la mente y el corazón y conocía exactamente la necesidad de este hombre, de este líder religioso, ¿no? O sea que, en pocas palabras, Jesús lo desnuda y le muestra su mayor y más urgente necesidad, como puede necesitar en este momento alguna persona. ¿Y cuál era la necesidad de Nicodemo? Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo necesitaba ser salvo. Nicodemo necesitaba ser perdonado. Y estaba frente al único que podía darle salvación y vida eterna y traerle el perdón que él necesitaba para que pudiera vivir lo que predicaba. Por eso, hermano, es una responsabilidad muy grande para mí, ¿no? Lo que yo predico, yo tengo que practicarlo, porque si no estoy como Nicodemo. Lo interesante es que estas dos personas que Jesús en estos dos capítulos evangeliza primero a un fariseo y después a una prostituta. ¿A quién crees tú de los dos personajes que evangeliza Jesús aceptó a Jesucristo primero? Es interesante que fue la mujer samaritana, porque este hombre ya vamos a ver que sí creyó y aceptó a Jesús, porque la Biblia lo registra al final, cuando Jesús fue crucificado. Pero esta mujer no necesitó eso. Por eso se cumple la palabra del Señor Jesús, que dijo que las prostitutas iban a entrar primero, porque ella sí reconoció su urgente necesidad y creyó y tuvo fe y fue salva y fue llena del agua viva, como dijo la hermana. Fue llena del agua viva. Y Nicodemo tuvo que tardar. ¿Ves qué difícil es en estos? Parece que el Nicodemo estaba más cerca, el maestro de la ley, y no, estaba más lejos. Y esta mujer fue y entró como el Señor quiere, ¿no? Así es de que el Señor no hace excepción de personas. Qué interesante. Entonces, para que vayamos entendiendo rápido, debería decirlo al final, pero voy a decirlo ya. ¿Qué significa, según Jesús, nacer de nuevo? Porque ha habido mucha confusión, se ha dicho mucho, pero hermano, esto es bien práctico. Para el Señor, realmente nacer de nuevo es una obra milagrosa, producida por el Señor, por nuestro Padre Celestial. Y es cuando nosotros recibimos una nueva naturaleza. Qué interesante. Y es cuando a nosotros nos presentan a Cristo crucificado, cuando nos presentan el verdadero evangelio, el que Dios quiere que nosotros prediquemos. Eso lo encontramos aquí en Primera de Juan. Eso es lo que es nacer de nuevo, cuando recibimos
esa nueva naturaleza y es un acto milagroso. Yo solo puedo ver el antes y el después, ¿verdad? Lo que el Señor hizo, pero esto es un milagro. Por eso los milagros que la Biblia registra, de que el Señor sanaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos, al ciego de nacimiento, y etcétera, etcétera, no se compara con el milagro de la salvación. Este milagro es más importante porque es para vida eterna. Los otros pueden ver muertos. Incluso es más grande que la resurrección de Lázaro y la hija de Jairo. Por eso es que esa nueva naturaleza es la que tú y yo deberíamos de anhelar. Y es un regalo de Dios, es un milagro. Si no has experimentado, esto es bien lindo porque el fariseo, el maestro de la ley, por sus propios medios, era imposible obedecer. Y así podemos tropezar nosotros. Pero mira qué interesante, ¿no? Esa nueva naturaleza, dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria a Dios. O sea que, hermano, no quiere decir que yo no voy a pecar, no, porque la Biblia dice que el que no peca le hace Dios mentiroso. También dice que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Aquí está hablando de que esa nueva naturaleza, si no, porque viene de lo alto, es la naturaleza de Dios. Esa sí no puede pecar. El Señor aquí está prácticamente condenando a la práctica. Que yo tenga un pecado acariciado ya por mucho tiempo y como quien dice tropezando con la misma piedra. Entonces, la práctica, hermano, eso hay que cortar. Con la llegada de esta nueva naturaleza es que nosotros vamos a poder obedecer, guardar sus mandamientos, a agradar a Dios. Por eso es que este tema es vital. O sea, cuando Jesús, por eso yo dije al principio, no hay que parar el oído cuando Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, y sin santidad, esas cosas, esos pasajes, más que estas son palabras de Jesús, debemos de darle importancia y que nos quiten el sueño, que las analicemos y que hasta que las entendamos, que el Espíritu nos dé la interpretación correcta y que no perdamos el tiempo más en los días que estamos viviendo en querer entender cosas que es increíble como hoy. Yo me pongo triste cuando los hermanos me mandan videos de que ya viene el orden mundial, que el presidente Biden ya para firmar ya con el Papa, que no sé qué. Hermano, ¿de qué sirve todo eso? Que entiendas toda la profecía y que no hayas nacido de nuevo. No puedes ver el reino de Dios. O sea, es absurdo, hermano. Tenemos que tener el orden que Dios ha estipulado aquí. Por eso es que, ¿y será que yo como ese fariseo puedo cambiar solo? No. ¿Podrá el etíope, dijo el Señor en su palabra, cambiar de color? Y si te rebelas contra ese principio, mira lo que le pasó a Michael Jackson. El leopardo cambiar sus manchas. También dice en Jeremías 2:22, ¿no? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha, dice, de tu pecado permanece. O sea, solo es a través de Cristo al quien fue Nicodemo, ese maestro de la ley, es el líder de los judíos, de noche. Llegó a la persona indicada, pero no llegó reconociéndolo como lo que es. Lo reconoció como un maestro y le llamaba la atención porque le dijo que nadie podía hacer los milagros que él hacía si no estaba de parte de Dios, si no había venido de Dios. O sea que le interesó y dijo, bueno, yo soy un rabí, yo soy un líder religioso, yo soy un maestro de la ley, pero yo no puedo hacer ningún milagro que el paralítico ande, que sanar ciegos, a los cojos. Entonces,
dijeron, no, pues realmente, ¿no? Pero bueno, el orgullo, ¿verdad? De una persona así, como decir que un pastor vaya a un hermano común y corriente para ellos, ¿no? Entonces veían que Jesús pues no había estudiado en ninguna escuela rabínica, de Nazaret puede salir algo bueno, o sea, un desprecio así. Entonces llegó como maestro, hablándole de tú a tú. Y no, hermano, cuando tú vayas a los pies de Cristo, cuando tú vayas a encontrarte con el Señor, ve y reconócelo como el Dios todopoderoso, como el príncipe de paz, como el Dios encarnado, como el todopoderoso, como el Mesías, como nuestro Salvador, como el único que puede impartir vida eterna, el único que dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién puede darle descanso a los billones o millones de personas? Solamente el Dios Todopoderoso, nuestro gran Salvador, el único Dios verdadero, Jesucristo. Así es de que, hermano, nadie puede, pero en todo esto es un regalo de Dios, es un milagro de Dios impartido por Él cuando es presentado claramente Jesucristo, porque eso es nacer de nuevo, ¿no? Es una obra milagrosa de Dios que imparte esa nueva naturaleza cuando a mí me es presentado y yo lo crea por la fe y recibo, ¿no? ese regalo divino. Y como dice las escrituras, ¿no? De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron cuando en mí se ha producido ese cambio. Cuando yo he creído que ese evangelio, que Jesucristo es mismo, tiene el poder para cambiarme, y ahí yo nazco de nuevo, hermano. Eso es una obra muy linda. Pero ¿qué de parte mía? Porque también Primera de Pedro 1:23 dice que sabiendo que fuimos rescatados, pero también habla de que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces también, hermano, yo tengo que ir a la palabra de Dios, porque también lo que el Espíritu como el Espíritu trabaja para que yo nazca de nuevo es usando su santa palabra. O sea que la palabra de Dios, la Biblia, es la incubadora, es el vientre donde se nace, donde se gesta. Así es de que es interesante que nosotros nos llenemos de esta agua viva, de la palabra de Dios. Así es de que, hermano, muy lindo, ¿no? Siguiendo el relato de la historia de Nicodemo, Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Con lujo de detalles y ver cómo se hizo no se puede. Lo lindo es que podemos ver que yo era un borracho y ahora ya no bebo. Que yo era un incrédulo y ahora ya creo. Que yo era como esa mujer, una prostituta, pero hoy soy una santa. Así es nacer de nuevo, ¿no? Podemos ver, y por eso se queda a veces la gente sorprendida de esos cambios que Dios produce. Así es de que, hermanos, si me estás escuchando y no has nacido de nuevo, el Señor, si estás luchando con una carga y la sientes muy pesada, solamente Jesucristo puede quitártela. Solamente Él puede hacer esos cambios que tú no has podido. O ese pecado acariciado, hermano, confiésalo y dile, Señor, yo quiero esa nueva naturaleza. Yo quiero obedecerte. Y solo Él puede, nadie más. Siguiendo aquí, dice, porque la clave de esta historia de Jesús y Nicodemo
Yo le he llamado Jesús evangeliza a un fariseo, a un pastor, a un primer anciano, a un líder religioso, como le quieras llamar, porque así lo podemos traducir, ¿no? Entonces, Jesús le presenta las buenas nuevas de salvación, el evangelio, o sea, es lo que salva. Y dice aquí, y como Moisés le dijo, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. El evangelio, así se evangeliza. Es el evangelio el que al presentar a Cristo, por eso es que él dijo, si yo fuese levantado, a todos atraería a mí. Mi deber hoy es presentar, levantar a Cristo, y ya los resultados pues dependen de Él, dependen del Espíritu Santo y que tanto tú creas a esta palabra. Así es de que, hermano, eso fue lo que Jesús hizo con este hombre. Esa era su necesidad. Él no era salvo. Y le dijo como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hermano, ese era un símbolo. Y es interesante, mejor voy a leer esa historia, está en el libro de Números, en el capítulo 21 del 8, está por ahí. Lo voy a leer desde el 5, porque ya venía apuntando al verdadero sacrificio, ¿no? Y dice aquí la Biblia, y habló, dice, el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense qué mal agradecidos somos, ¿verdad? Porque no vamos a condenar a esta gente si nosotros también a veces somos iguales. Y Jehová dice, pero mire, eso es pecado, ¿verdad? Y el Señor no pasa por alto también el pecado. Y Jehová dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra tu ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguna, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Dios les da este regalo anticipado porque este es un preámbulo que apuntaba a lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Es interesante que sabemos lo terrible que es el pecado, y está por lo que hicieron el Señor, porque la serpiente pues maldita, ¿no? Símbolo del pecado. Y vemos que es interesante que el que veía, digamos por la fe, ¿no? Pero aquí solo habla de el que veía nomás, hoy es por fe, a esa serpiente ardiente de bronce que había hecho Moisés, ordenada por Dios, no moría de ese veneno. Y inmediatamente, hermano, aquí está lo lindo del evangelio. El Señor Jesús nos puede justificar en este preciso momento, porque dice que inmediatamente la gente no moría. Hermano, hoy es igual. Si yo creo por la fe
en que Jesucristo murió por mis pecados y yo voy a Él en arrepentimiento y fe, Él me perdona, Él me justifica. ¿Y cuánto tiempo? E inmediatamente. Y estas serpientes seguían picándolos, seguían mordiéndolos. Yo puedo caer, pero tengo que ver a Cristo. O sea, ese sacrificio, hermano, ¿cómo no voy a amar al Señor? ¿Cómo no voy a servirle? Porque Él lo hizo por amor y es increíble, o sea, que ese veneno no le hacía nada. Igual a mí hoy el veneno del pecado no me puede hacer nada si yo veo a la cruz de Cristo. Ese es el Evangelio, por eso es que este fue un preámbulo de lo que verdaderamente el Señor vino a hacer, ¿no? Era un símbolo que apuntaba a lo que Jesús haría y realmente hizo. Pero es curioso que hasta una serpiente, y si sabemos lo que pasó con la serpiente, ¿no? Hermano, aquí vemos que yo no soy digno de decir esto, pero mejor lo voy a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Mira lo que hasta dónde pudo llegar el gran amor de Dios a través de Jesucristo, de pasar esta experiencia tan terrible por amor a ti, por amor a mí. Por eso es que no hay excusa. Si nos vamos a perder es porque queremos, pero solo tenemos que ver a Cristo. Solo tenemos como estas personas que solo tenían que ver a esa serpiente en el asta y ese veneno no les hacía mal. Y míralo hasta dónde llegó el amor por salvarnos a Cristo. Y dice aquí, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¡Wow! La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados por Dios en Él, en Jesucristo. Wow, hermano, es terrible que lo que yo merecía, porque la paga del pecado es la muerte, Jesús murió por mí. Alabado sea el Señor. Estamos hoy presentando, hermano, el Evangelio a Cristo para que no haya excusas. Si yo estoy batallando con algún pecado, hermano, Él tiene poder, el único que nos puede librar. Así es de que ya no hay excusa por el cual yo pueda estar bajo la maldición del pecado, porque eso es, ¿no? El estar bajo la ley es estar en pecado, bajo la maldición. Pero si yo estoy en Cristo, yo no estoy bajo la ley, ni estoy bajo maldición. Porque imagínate, el que no cometió pecado, o sea que por nuestros pecados, y vaya que Isaías 53 dice que nosotros le tuvimos por azotado y herido de muerte, mas Él llevó nuestros pecados, la enfermedad del pecado, y por su llaga hemos sido curados. Así de que, hermano, ven a Cristo. Solamente en Él hay salvación, hay perdón de pecados. Y es increíble cómo hoy el mundo necesita a Cristo. Porque con esta pandemia se ha disparado la ansiedad, el miedo, todo eso. ¿Y quién es el único que puede quitar eso? Solamente Cristo. Al doctor acuden, pero él es igual, él tiene el mismo problema, él toma pastillas para dormir en la noche. Tienen miedo, yo soy testigo, así es de que el único que puede limpiar nuestras conciencias, por eso es que Él dice, venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, yo os haré descansar. Echa sobre mí tu carga, tu preocupación, tu ansiedad, es lo que está diciendo. Solo Él puede, porque solo Él es digno, porque solo Él tiene el poder. Y eso es lo que Dios les mostró a su pueblo Israel en el desierto con estas serpientes, que era su poder, no era en sí la figura de la serpiente, no, era el poder de Dios que impedía que esas serpientes
venenosas les hicieran daño. De igual manera hoy es el poder de Dios, porque el Evangelio, eso es. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y después dice al griego. Pero la historia para hoy se pone interesante, porque vemos que hoy ya no es de ver esa serpiente, es creer, es por la fe que el pecado ya no me puede hacer daño. Por eso es que el texto que encierra todo lo que estamos hablando del Evangelio está aquí muy conocido por todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dejamos el otro versículo que es importante, hermano, porque dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A veces que nosotros mandamos a toda la gente al infierno, y no, el Señor vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Pero pues no puede hacer nada si no creemos, ¿no? Hoy es a través de la fe que yo puedo ser salvo. Entonces quedó claro, nacer de nuevo, ¿no? Es una obra milagrosa de Dios, en la cual Él nos imparte esa nueva naturaleza cuando yo creo y cuando es presentado claramente el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio es Jesucristo. La salvación es una persona, ¿no? Así es de que claramente así tenemos que presentar a Cristo. Y cuando yo pregunté que quién de los dos, la samaritana o Nicodemo, había aceptado primero a Cristo, bueno, la respuesta ya la dimos, ¿verdad? Fue esa mujer samaritana. Pero es curioso que también el libro de Juan, en el capítulo 19, nos dice claramente que este hombre llamado Nicodemo sí creyó, y creyó como nosotros, ¿no? Hasta que hemos creído que el Dios Todopoderoso se hizo carne y murió en la persona de Jesucristo, y a través de la fe en Jesucristo hoy nosotros tenemos salvación y vida eterna. Así fue hasta ese lugar, hasta ese momento fue que este hombre creyó. Y mira aquí lo que dice la palabra de Dios. Después de todo esto, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato, dice, se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de oleo con 100 libras. Hermano, este hombre era rico. Aquí da otras características de este hombre, pero aún su riqueza, como hay muchos ricos de hoy, ¿no? Tienen buena cama, tienen las mejores medicinas, pero no tienen buena salud. Tienen buena cama con las mejores almohadas, pero no pueden dormir. Porque, hermano, hay algo que sí, como dijo la hermana en el repaso de la lección, la edificación personal, creo que fue que el dinero sí te da ciertas cosas, pero no la felicidad y el gozo que solamente Jesús puede dar. Porque si Jesús no está en la vida de algún rico, de alguna otra persona, va a haber ese vacío y no va a haber esa felicidad y ese gozo, porque
Acuérdate que también solamente Él puede dar a través de su Espíritu Santo esos frutos, ¿no? El gozo, la paz que solo Dios puede dar. Entonces se cumple aquí con este pasaje que acabo de leer lo que decía Isaías, ¿no? Que fue contado con los malhechores, pero también con los ricos fue al final, ¿no? Porque estos dos hombres eran muy ricos. Y bueno, realmente creo que el corazón de este mensaje, yo creo que está aquí en primera de Corintios, ¿no? Un pasaje muy maravilloso para mí. Y dice aquí la palabra de Dios, pero el hombre natural, porque a veces condenamos, ¿no? El hecho de que las personas no entienden o nos quejamos. Y mira aquí lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que este hombre, aunque conocía de la palabra de Dios, no entendía, o sea, ¿cómo puedo yo entrar? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Se preguntaba él, ¿acaso puedo entrar al vientre de mi madre otra vez? Y es triste que hay un evangelista de nuestra iglesia que todos lo escuchamos. Dice que se hizo el tonto, pero no. Las cosas espirituales, dijo el Señor, se han de discernir espiritualmente. Es un error creer eso. Por eso es que la verdad, solo Dios puede impartir vida y darle vida a una persona como estaba yo y tú, que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. No es que estábamos enfermos, muerto es muerto, y dice que Él nos dio vida. Entonces es Dios el que me hace nacer de nuevo. Porque desde el Antiguo Testamento yo les voy a circuncidar el corazón para que obedezcan mis mandamientos. Les daré un nuevo corazón y les quitaré ese corazón de piedra y les daré uno de carne. Es Dios el que lo hace, ¿no? Por eso es que cuando es presentado claramente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, como es poder de Dios, Él rompe cadenas, Él quita todo obstáculo. Por eso dice que si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Ese es nuestro deber, ¿no? Presentar a Cristo y pues los resultados dependen del Señor. Ahora bien, creo que ya hablé lo suficiente. Ahora me gustaría, como quien dicen, ¿no? Cuando estudiaba allá en mi país, El Salvador, había un maestro que él entraba y decía examen y no te avisaba. Así de que vamos a hacer un examen hoy. Si en verdad yo he nacido de nuevo. ¿Cuáles serían las características o qué puedo yo, por las cuales yo puedo decir, por la gracia de Dios, yo he nacido de nuevo? Y fíjate que es interesante porque cuando yo he nacido de nuevo, se va a ver un amor profundo por mi maestro. Voy a tener yo ese anhelo por estar con él, un amor profundo por Jesucristo. Y si tú no lo sientes, bueno, este mensaje no es de condenación, ¿no? Este mensaje, el Señor no vino a condenar al mundo, sino que a que sean salvos por Jesucristo. Ve a Cristo y dile: necesito recibir esa nueva naturaleza, yo quiero obedecerte, yo quiero nacer de nuevo. Y yo, como dijimos, ¿no? El pueblo de Israel inmediatamente eran sanados. Así sana él el pecado, porque nosotros somos justificados en un segundo, en un momento. La santificación sí ya es un proceso, ¿no? Porque el que comenzó la buena obra, dice la Biblia, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero si no has nacido de nuevo, eso puede ocurrirlo ahorita. Por eso es que dice aquí, amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. Entonces, hermano, una de las características que yo veo en la Biblia y que me hace sentir y pensar que he nacido de nuevo, primera característica es que yo voy a tener un amor profundo por Jesucristo y por mi prójimo. Esa es una. Y la otra es que yo sienta ese deseo de que el Espíritu Santo cada día me santifique, que anhele. Por eso es que yo dije que hay que parar el oído bien cuando hay cosas que tienen que ver con nuestra eternidad, como el texto de hoy, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El otro es: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, otra de las características del nacido de nuevo es que se ha apartado del pecado. Anhela ser santo. Yo quiero ver al Señor, ¿verdad? Y el otro es que pues está lleno del Espíritu Santo. Otra característica del nacido de nuevo es que está lleno del Espíritu Santo y se están viendo sus frutos, no como esa higuera, ¿verdad? Así es de que, y la otra es interesante, porque si yo soy nacido de nuevo, de mí va a haber un deseo profundo por compartir a Cristo con aquel que no lo conoce. Y si eso no está corriendo en tu vida, pues ve en arrepentimiento y fe y dile: Señor, yo estoy perdido como Nicodemo, como la samaritana o como Zaqueo. Y vas a encontrar el gran amor de Cristo y el poder de Dios para salvar, para perdonar pecado y para restablecerte y darte esa nueva naturaleza que la Biblia dice que no peca ni puede pecar, y ya la práctica del pecado ya va a quedar en el olvido. Gracias, hermano, por escucharme. Gracias, hermanos de la Nueva Jerusalén, por invitarme, y que Dios me los bendiga. Sigan adelante. Gracias por todo. Amén.